Entonces, ¿qué es desanimarse? Es decir, sentirme mal. Ahora, si lo traducimos a la Biblia, entonces simplemente dice arrepentimiento, me arrepiento. Me arrepiento de lo que soy y de lo que hice. No solo lo que hice, porque lo que hice es por lo que soy. No sé si me explico. Lo que hice yo no fue el hecho, sino lo que soy me llevó a hacer lo que he hecho. Entonces, al final me arrepiento por lo que soy y por lo que hice. Entonces, son las dos cosas. Entonces, cuando hablamos del arrepentimiento, a veces uno se queda solamente en lo que ha hecho y piensa que lo que ha hecho fue lo malo, pero lo malo era yo, no lo que hice yo. Entonces, lo malo era yo y me llevó a hacer lo que yo soy. ¿No sé, me explico? Entonces, por eso me gusta la palabra, pues primero se tiene que uno desanimarse por lo que es, para poder animarse en algo que no es aún, a lo mejor algunos, y otros que somos. Entonces nos tenemos que animar, por eso la palabra de Dios nos dice, anímate y sé valiente. Entonces, el ánimo es algo importante en cuestión a la palabra de Dios y al servicio. Aunque no es esto lo que iba a compartir, porque me estoy animando. Entonces, veo y digo, me tengo que animar yo primero para poder animarte a ti. Si yo estoy desanimado, pues poco te voy a animar, ¿no? Pues yo no sé, vosotros a lo mejor pensáis, un cristiano siempre está animado, siempre está a tope. Hay momentos difíciles en la vida donde un cristiano lo pasa mal y le es difícil. Yo quiero compartir algo. Puede ser que algunos, si no sois cristianos, puede ser que no vais a entenderlo mucho, pero para los que somos cristianos debe de ayudarnos, ¿no? Entonces, eso viene en Juan capítulo 17, es algo que estoy estudiando a través de un libro, y bueno, me ayuda a mí y quería compartirlo con vosotros. Juan 17, capítulo 17, versículo 20 y 21. Y vais a participar casi, bueno, el que quiera participar, porque podemos entrar todos en ello. Y mira, veo mejor así, sin gafas. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esta es la oración de Jesús cuando ora por los discípulos, pero oran también, ahí entramos nosotros. Por esto está, por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. De ellos son los apóstoles que llevaron el Evangelio y nosotros hemos creído mediante la palabra de los apóstoles que fue escrita. Entonces yo estoy orando no solo por los apóstoles para que tú les guardas, les protejas en este mundo, sino también por lo que han de creer. Entonces Jesús oró por mí antes que yo creyera, y cuando creí, pues esa oración se hace efectiva en mi vida y en la tuya. Pero dice una cosa, dice para que todos sean uno. ¿Cuál es la razón de esa oración? Sobre todo en el pasaje que estamos leyendo, entonces que crean en mí, y esta creer en él por la palabra de los apóstoles nos lleva a ser uno. ¿Uno qué es? ¿Qué es? Uno. Tú eres uno. ¿Te puedo dividir? No puedes la mitad. Bueno, la Biblia dice un corazón dividido, una casa dividida cae. Y dice no podemos servir a dos amos.
No podemos servir al Señor y al dinero porque amaremos a uno. Entonces, nuestro corazón se puede dividir. ¿Sí? Al igual que eso sea uno, también puede haber una división. ¿Y cuál es la causa de la división? Es el amor a algo. Si yo amo el pecado más que a Dios, al final es imposible que voy a ser uno con alguien. Imposible, es decir, no hay posibilidad. ¿Por qué? Porque al final el pecado divide. Y aquí dice Jesús, yo oro por ellos, por lo que han de creer, para que sean uno, como tú, oh Padre, que en mí y yo en ti. Y Jesús cuando dice yo en mí, como tú, Padre, en mí y yo en ti, está hablando de una relación entre el Padre y el Hijo, que es una relación sin pecado. Por eso son uno, porque hay una relación sin pecado, lo que les convierte a ser uno. Entonces, ¿qué es lo que me conlleva a mí para ser uno contigo? Es imposible si yo pienso mal de ti, que quiere decir que peco, sea yo uno contigo. ¿Sí? Si yo no te considero, tampoco. Si yo no te amo, tampoco puedo yo ser uno contigo. Entonces, y añádile todo. ¿Qué pasa? Dice, yo en ti, que también ellos sean uno, ¿dónde? En nosotros. Entonces, en Cristo Jesús, en el Hijo y en el Padre y en el Espíritu Santo. Es decir, aquí aún no estaba lo que es el Espíritu Santo enviado ya, pero Él iba a enviarlo a Jesús. Es lo que viene a nosotros como cristianos, lo que creemos en Él mediante la palabra de los apóstoles, recibimos el Espíritu Santo, entonces, y seamos uno con Dios. Esa relación que es uno con Dios en el sentido, no uno en unidad como la tiene Jesús, pero en cuestión a pensar como Dios piensa, en cuestión al mandamiento, en cuestión que queremos agradar a Dios. Entonces la Biblia nos dice en el Antiguo Testamento, todo el pueblo de Israel, y una historia, se juntaron como fuese un solo hombre. Un solo hombre, ¿por qué? En la palabra de Dios les unió para ser un solo hombre. Entonces, para poder servir a Dios. Ahora, ¿cómo nosotros podemos estar unidos? ¿Cómo podemos ser uno? Por medio de la palabra y la oración podemos ser uno. ¿Cómo podemos ser uno? Sin pecar el uno contra el otro. ¿Qué más? Una misma fe. Uh-huh. Aquí hay un pensamiento que está reflejado del apóstol Juan. Hay un pensamiento que él quería transmitir. Eso no lo escribió Jesús, acordaos. Eso lo escribió aquellos que escucharon a Jesús, lo escribieron. Pero querían transmitir algo. ¿Algo a quién? A la audiencia. Y la audiencia tenía que pensar en lo que aquí está escrito. Decir, al final es un pensamiento que se transmite a través de la Escritura y que es el pensamiento de Dios. Entonces, él habla de una unidad del creyente y dijo, si esto ocurre, que el creyente está unido, ocurre algo. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre? En el mismo pasaje está escrito. ¿Qué es? Sí, pero ocurre algo. Hay un resultado de esa unidad. Que el mundo vea a quién. ¿A mí? No. El mundo vea, el mundo crea que tú, está hablando del Padre, me enviaste a mí, es Jesucristo.
Entonces, el propósito de esa unidad está basado en querer mostrar que Jesucristo fue enviado por el Padre. Este es lo que es el propósito de esa unidad. Es lo que nos está explicando aquí. ¿Lo veis? La unidad no es una amistad de colegueo, de que tú me caes bien, yo te caigo bien. La unidad no es algo, no es que somos cristianos y estamos sirviendo en un mismo lugar. No es esa la razón. La razón de la unidad es glorificar a Dios. Y mediante esta unidad que la gente que nos vea crean que Jesucristo fue enviado por Dios. Y hay una razón por la cual Él fue enviado. No fue enviado simplemente, mira, Jesucristo, estás aquí, pues vete ahí. No, fue enviado con una razón, con un propósito, por lo cual Él lo cumplió en nosotros. ¿Qué es el propósito de la razón? Es el Evangelio. ¿Qué es un Evangelio? La buena nueva. ¿Qué representa la buena nueva? Que Jesucristo vino en carne. Este es el Evangelio. Jesucristo, Dios, grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Ese es el propósito del Evangelio, que Dios vino en carne, y ese mismo Dios que vino en carne en forma humana, dio su vida por nosotros en la persona del Hijo, que es Jesucristo. Pero dice, la unidad tenía un propósito. ¿Por qué la gente no quiere, cuando, por ejemplo, los cristianos, o lo que dicen que son cristianos, entonces no quieren estar unidos, que no se llevan bien, no se perdonan? ¿Sabes cuál es donde el fallo más grande está? En la gloria de Dios. Cuando una persona busca que el mundo, que la gente vean y crean en Jesucristo, en aquel que Dios ha enviado, es muy fácil que se ponga en paz con una persona. Es muy fácil que perdone. Es muy fácil que pide perdón. Es muy fácil, aunque tenga sus diferencias, que puede rendirse con otra persona y servir con él, porque el propósito es el mismo. Ahora, que si yo tengo ese propósito, tú tienes ese propósito y yo no lo tengo, ¿podemos ser uno? Imposible. Tan sencillo como esto. Es imposible, no hay posibilidad en ello. Entonces aquí hay un pensamiento que el apóstol quería transmitir y dijo lo que ocurre. Así que nuestro compañerismo los unos con los otros, nuestra unidad en Cristo es importante porque nos introduce en la unidad con nuestro Dios y convence al mundo que Él es real y verdadero. La unidad, el compañerismo es importante porque nos introduce en Dios y para que la gente crea que Dios es veraz y verdadero. Nuestro mensaje acerca de Jesús tiene que ser real y verdadero. Y para que sea real y verdadero tiene que haber esto. Y esto no ocurre solo. No es que yo digo voy a ser uno con los que están aquí, los cristianos. Imposible. Primeramente, fíjate, solamente como persona, hablando humanamente, yo no, seguramente hay muchas cosas que no piensas como yo, ni yo como tú, ¿no? El pueblo de Israel eran muchos, pero eran como un solo hombre siempre y cuando se sometía a Dios y a sus leyes. Si no había eso, era un desastre. Se mataban, se engañaban, hacían de todo. Por eso Dios lo reprende en todo el Antiguo Testamento. Entonces, cuando viene Jesús, Él nos da cómo va a ser este uno. ¿Y quién lo va a hacer, sobre todo? Entonces, la primera lección que aprendemos en esto es el compañerismo y el resultado que sucede. Es decir, la unidad, uno, y qué resultado da, que la gente crea. Porque a veces uno se pregunta, ¿por qué la gente no crea? Ahí tienes la respuesta. Tan sencillo como esto. La gente no cree en Jesús, mucha de la gente, es por causa
mayor parte por esto. Porque los cristianos nos unimos uno, como Dios y el Hijo son uno. Y a veces te preguntas, ¿y por qué? ¿Cuál es la razón? A veces los que no son cristianos tampoco pueden hacerlo, aunque desean hacerlo y quieren mostrar que lo hacen. Y eso es algo individual, que no podemos ser un grupo y hacerlo en grupo, porque es una decisión personal de cada uno. Y sucede a través de la fe en Jesús. Y cuando viene su Espíritu Santo a vivir en nosotros, Él nos provee de la unidad firme. Dice que no es un acto que nosotros hacemos. Cuando viene el Espíritu Santo a nuestras vidas, entonces Él hace que seamos uno los unos con los otros. Efesios capítulo 4, entonces nos dice, capítulo 4, versículo 3, nos habla, solícitos, ¿qué? En guardar la unidad, ¿qué? Del Espíritu, que es el vínculo de la paz. Entonces ahí voy a buscar un castellano. ¿Quién entiende bien el castellano? De lo que estáis sentados. Entonces, solícitos, ¿qué quiere decir una persona solicita? ¿Qué? Aquí no está diciendo solicitar. Está diciendo que yo debo de ser solícito en guardar algo. ¿Qué es? Ayudarme, que yo no soy, fíjate. Vosotros sois, sí, dispuesto, disponible, esto y todos los demás, lo que has dicho también. Todos los demás que has dicho entra en esto, dispuesto y, ¿qué has dicho? Dispuesto, atento, todo esto entra en esa palabra solícito, disponible. Es decir, que yo tengo que hacer algo como creyente en guardar la unidad del Espíritu. Y esto tiene un resultado también. ¿Cuál es el resultado? Que es el vínculo de la paz. Hay un resultado que es la paz entre nosotros. Y la paz engloba muchas cosas. La palabra paz, traducida, yo siempre pienso en hebreo, no pienso en lengua semita, aunque eso fue escrito en griego, pues yo pienso en qué significa la palabra shalom en hebreo. Entonces shalom engloba hasta sanidad, también es la misma palabra, casi engloba salvación, engloba tranquilidad, engloba perdón, entra muchas cosas en esta solamente palabra de paz. Paz que sobrepasa todo entendimiento, porque no la podemos entender. No es una paz, mira, nos vamos a poner y ya está, no hay ningún problema, nos abrazamos. No, es mucho más profundo de lo que está diciendo. Entonces dice, tenemos que estar solícitos en guardar la unidad de la fe. Eso era en Efesios capítulo 4, ¿no? Hemos dicho. Y versículo 3, ¿no? Y dice, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe y un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces aquí vimos quién hace que esta unidad sea posible y cómo lo va a hacer. Entonces, claro, le dice, un cuerpo, lo va a hacer a través de un cuerpo que es la iglesia, un espíritu, que es el Espíritu Santo de Dios que nos mete en ese cuerpo,
y como fuimos llamados a una misma esperanza, y es la esperanza de la salvación que tenemos. Entonces tenemos una misma esperanza, por lo cual, entonces la Biblia nos habla en Romanos capítulo 5, nos habla cuál es esa esperanza. Romanos 5, no sé si me estoy explicando, es un poco... Romanos 5, cuando nos habla en versículo 1, dice, justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Hemos hablado de que solicito sin guardar la unidad, que es el vínculo del Espíritu, que es el vínculo de la paz. Aquí nos lo explica de otra manera. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, y no solo esto, sino también nos gloriamos en la tribulación, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Hemos hablado de la esperanza hace un rato. Entonces la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, todo lo que hemos hablado antes, la esperanza, la paz, la unidad, procede de lo que es que por la fe tenemos paz para con Dios, y esa paz para con Dios tiene un resultado que es la esperanza, y esa esperanza es confirmada y sellada por el Espíritu Santo de Dios, que es la paga y señal, digamos. No sé si me entendéis. Es una paga y señal. Tú has visto, habéis trabajado el rastro. Yo quiero ese mueble y yo digo, voy a pagar paga y señal. Entonces doy la paga y señal y un día lo voy a llevar. Pero un día lo voy a llevar y pago todo por él. Jesucristo pagó todo para nuestra salvación. El Espíritu Santo es como fuese una paga y señal que ahora lo tenemos. Pero un día vamos a estar muchísimo mejor en posición que la que tenemos hoy en día. Entonces el Espíritu Santo es la garra, la arras de nuestra salvación. Entonces, más o menos llega a ser, yo he explicado de la paga y señal para que me entendéis sencillamente, porque es mucho más profundo, se lo digo en lo que es el lenguaje suyo, en lo que es hebreo, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo es una garantía que tenemos nosotros de esta esperanza que esperamos que un día vamos a estar con Dios. Y esta esperanza no nos avergüenza, es decir, no tenemos vergüenza, aunque vendrán todas las pruebas que hemos hablado aquí, en la tribulación, en las enfermedades, en los problemas, pues tenemos una esperanza. ¿Y cuál es la garantía de esa esperanza que tengo? Es el Espíritu Santo de Dios, por lo cual que me enseña que yo soy un hijo adoptado por Dios, y Él llama a Dios Abba, que quiere decir Padre, simplemente el lenguaje semita. Abba quiere decir Padre. Entonces el romano dice Abba, Padre, simplemente cuando oráis decís Padre nuestro que estás en los cielos. Es imposible decirlo a alguien que no tiene el Espíritu Santo de Dios, porque eso se dice mediante el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu de Dios dice Abba, Padre. ¿Me explico? Entonces Él, el que realmente me enseña que yo soy hijo de Dios. Entonces una vez que yo soy hijo de Dios, entonces entiendo que estoy en un cuerpo, y este cuerpo forma parte de todos los cristianos. Y ese es un cuerpo, es indivisible, el cuerpo de Cristo. No lo puedes dividir. Por eso el apóstol, cuando el apóstol Pablo, en una de las cartas en la Escritura, que algunos decían que somos de Apolos y otros de Cefas y otros de Pablo, y él, ¿qué es lo que les dice? ¿Acaso está dividido quién? Cristo, porque no se puede dividir Cristo Jesús. Es imposible que se divide, pero tampoco el cuerpo de Dios. El cuerpo, que es su iglesia, no debe y no puede dividirse.
si es la iglesia correcta de Cristo Jesús. Cuando hay divisiones, dice, y en parte eso lo creo, dije el apóstol Pablo. Es necesario que hay. ¿Para qué? Para que se vean lo que son y lo que no son. Porque lo que son no se dividen. Tendrán sus roces, tendrán sus problemas, pero no van a dividirse, porque los une un solo Dios y Padre, y una misma fe, y un mismo espíritu. Y es imposible que se dividen. Entonces, por eso yo, aunque soy de la otra punta, soy cristiano y no me siento uno con los que son cristianos de aquí, de España, pero me siento también un cristiano con los que están en Estados Unidos, uno con ellos, pero también con los que están en Irak, en Irán, en Palestina, en Israel, en todo lado me siento uno con la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque es indivisible. ¿Cómo se dice? Ayudarme el castellano. Que no se puede dividir. Esto no me sale. Porque me pensó en otro idioma y lo digo. Entonces, el compañerismo es muy importante en el servicio hacia Dios. En Hechos capítulo 4, 31, vamos a ver qué fue con los primeros cristianos. Hechos capítulo 4, 31 hasta el 34. Dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hablaban. En la multitud de los que habían creído, hemos empezado que oro no solo por ellos, sino que lo que han de creer por medio de ellos. Y aquí nos dice, la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, ninguno decía ser suyo propio nada de lo que se poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección ¿de quién? Del Señor Jesucristo, y abundante gracia era sobre todos ellos, así que no había entre ellos ninguno necesitados, porque todos los que poseían heredad de sus casas las vendían y traían el precio y lo vendían. Entonces, aquí hay un resultado de la unidad. Hay un resultado de que hubo una oración y cuando se derrama el Espíritu Santo ocurre algo. ¿Y qué es lo que ocurre? Que todos los que habían creído, lo que había recibido el Espíritu Santo, dice en el 32, eran de un corazón y un alma. ¿Quién les ha hecho esto? Cuando el Espíritu Santo de Dios se derramó. ¿Quién unió a esta gente para que sean un corazón y un alma? Y ninguno podía decir, no hay nada que es mío, sino lo que poseo también es de mis hermanos y somos juntos y somos unos. Es el Espíritu Santo de Dios el que lo hizo. Entonces es imposible que uno sin el Espíritu Santo que sea uno. Entonces aquí vemos todo lo que es los primeros creyentes y lo que sucede cuando ellos actuaban así. Ocurren cosas y ocurren las mismas cosas que hemos leído en la oración, para que el mundo que crea que tú me enviaste. Y eso es lo que sucede si leemos todo el texto. Entonces la gente, viendo cómo ellos vivían en unidad y cómo ellos se trataban entre ellos, la gente se añadían a la iglesia y creían. Pero eso todo sucedió por medio del Espíritu Santo. Entonces Dios ha hecho esta entrega que sea posible, ¿no? Y los hermanos funcionaban en un compañerismo, pero la fuente de ese compañerismo es el Espíritu Santo de Dios. Esta es la fuente.
de lo que es la unidad. La fuente es el Espíritu Santo, siempre es el Espíritu Santo y siempre será el Espíritu Santo el que nos une y el que nos lleva a estar unidos. Entonces, a veces nosotros, como cristianos, actuamos de una manera, digamos, individual, porque simplemente no entendemos muy bien lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas y mediante las nuestras vidas, mediante la Iglesia de Cristo. Entonces la Iglesia de Cristo está aquí en la tierra como una preparación, porque hemos dicho que el Espíritu Santo es las arras, una garantía que vamos a estar en gloria con Dios, ¿sí? Pero también la Iglesia está aquí para ser luz, para que la gente crea, la gente que está en tinieblas. Y eso sucede a través de la unidad del Espíritu Santo de Dios y cuando actuamos como dice aquí la palabra de Dios. Cuando uno dice que no es mío algo, cuando deja de ser ¿qué? Egoísta, ¿sí? ¿Es posible dejar de ser egoísta sin Dios? Imposible. Porque todos tenemos ego, ¿sí? ¿Qué es lo que soy yo? Entonces yo me quiero bien, y tú también, ¿sí o no? Porque a veces cuando nos pasa algo yo me enfado, ¿no? Yo hablo de mí, vosotros no, yo me enfado, el pecho se ríe. Entonces a veces cuando me siento y soy tranquilo ya me doy cuenta rápido el porqué. Entonces, ¿cuál es la primera cosa? La gente siempre va a la primera cosa que es el orgullo. Sí, pues yo voy siempre, el egoísmo es orgulloso. No sé si me entiendes lo que quiero decir. Cuando soy egoísta es que soy una persona orgullosa. Simplemente ser egoísta eres una persona orgullosa. Punto. ¿Por qué? Porque el orgullo produce en mí esta actitud de ser egoísta, de quererme mucho yo. Ego simplemente soy yo, ¿sí? Entonces cuando yo soy humilde, ese ego de Dios trabaja en él. Entonces no he llegado, solamente uno ha llegado 100%. ¿Y sabéis quién es? ¿Quién es? A citarme un versículo que lo dice. Filipenses capítulo 2. ¿Qué dice? ¿Sí? Dice, pero que hubo en Cristo Jesús, lo cual, ¿qué? Pero, ¿qué dice? ¿Qué era Él? Se humilló a sí mismo. Vamos a leerlo, para que entendéis quién es el que fue no egoísta, en el sentido humano, entre comillas. Porque aunque Él hubiera sido esto, Él es Dios, Él es nuestro Creador. Capítulo 2 dice aquí, haya pues en versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no se estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Estando en esa condición, es decir, ya se humilló de ser en forma de Dios, no se estimó, es decir, ser igual a Dios, ya se humilla a ser siervo. Y a ser siervo se humilla a ser igual como los hombres. Y aún así, en esta condición de ser igual a los hombres, ¿qué dice? Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. ¿Veis? Era una etapa que nos enseña aquí, siendo como Dios, no se estimó ese ser igual a Dios, no se aferró a esta condición o ese derecho,
sino toma forma de siervo, semejante a los hombres. Pero aún así él dice, bueno, aún con forma de hombre, si yo llego igual como los hombres somos diferentes, entonces para hacer algo más, ¿qué voy a hacer? Como hombre me voy a humillar más bajo y ser obediente. Obediente hasta tal punto que yo me muera. Y una muerte vergonzosa. La muerte de cruz. Entonces no era cualquier muerte, es decir, que no quiero mirar, no, a veces, ¿habéis visto alguna película de guerra? No, es mejor morir de pie que arrodillado y no sé qué, no, historia así, ¿no? Nosotros cuando éramos pequeños, entonces nos ponían la película de la guerra de Argelia y Francia, entonces siempre salía uno que era para que nos animaran a los argelinos, que era el que no quería morir de arrodillado. Entonces, claro, los argelinos siempre, pues, queremos ser como este, no te arrodillas, morir de pie. Pues Jesús no fue así. Él murió una muerte por ti y por mí vergonzosa. Él recibió aquella vergüenza que hemos leído, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones y la esperanza no avergüenza porque Él la llevó esa vergüenza sobre Él. La vergüenza del pecado, la vergüenza de la maldición de morir en la cruz, porque dice la Biblia, maldito varón que es colgado en un madero. Entonces Él se hizo vergüenza, maldito, para morir en la cruz por ti y por mí, pero con un propósito para que nosotros vivamos en esta esperanza de la vida eterna, pero también que seamos uno. Para que también nos actuamos como compañeros, como hermanos, de ayudarnos los unos a los otros, de cuidarnos, de perdonarnos. No me voy a morir y yo salvo pero que siga igual. No, Él lo hizo para que seamos uno en Él. Entonces, aquí es y hemos dicho, y finalmente la figura que Pablo usa aquí, en capítulo 4 de Efesios, capítulo 4, versículo 15 y 16, Efesios 4, 15 y 16, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo que aquel que es la cabeza. Esto es, ¿qué? Cristo, de quien todo cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan, ¿qué? Mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose. ¿En dónde? En amor. ¿Veis el propósito? Esa es la figura de cuerpo, es la figura de la unidad. Es una figura porque un cuerpo es uno, un cuerpo. Entonces aquí dice que nosotros, ¿qué es siguiendo la verdad? La verdad son dos, no sé cómo decirlo. En la verdad hay dos, no sé cómo decir. Lo pienso en mi idioma y al final. Bueno, la verdad, la persona de Jesús es la verdad. La primera verdad es su persona. Yo soy la verdad, la verdad. Yo soy el camino, la verdad de la vida. Eso es la primera verdad, que es Jesucristo en persona. Pero la verdad también es lo que Él ha dicho, es la verdad. Entonces, cuando dice, sino siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, siguiendo la verdad, que es la verdad de Cristo, la verdad de Dios, la palabra de Dios, crezcamos que aquel también que es la verdad. Entonces, ¿qué es lo que me ayuda a crecer y estar unido? Es la verdad. La persona de Jesús y su palabra. Cuando yo aplico la palabra de Dios a mi vida, entonces sucede
¿Qué es? Lo siguiente, de que en todo el cuerpo, bien concertado, unido entre sí, por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro que recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Ves? Entonces, la verdad de Cristo, que es la verdad, cuando yo lo recibo como Señor y Salvador, entonces ya sucede lo siguiente, que es la palabra de Dios empieza a actuar en mi vida, que es también la verdad de Dios, y esto es lo que me ayuda, porque la verdad de Dios es lo que me dice de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios, eso viene en Hebreos. La verdad de Dios es lo que me enseña que yo debo ¿qué? Amar. Hay solo una. Por eso, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza es una, no son dos. Esto es Cristo, es uno, también no es dos, es un Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado, unido entre sí, por todas las coyunturas se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿El amor se divide? ¿O odias o amas? Al igual como la verdad, hay solo una. Jesucristo había muchas gentes cuando Él vino, por eso Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, porque había grupos. En los grupos había más grupos, pero los que más eran conocidos eran los saduceos, que procedían de Sadoc. Sadoc fue un sacerdote, entonces de ahí sale lo que es los saduceos y luego los fariseos también. Entonces, los dos tenían una teología y entre sí no se llevaban bien. Entonces, imaginaos. Dos teologías, bueno, había más teología, pero la más grande eran dos. Pero viene Jesús, entonces se presenta, le dice, bueno, está muy bien, tenéis teología, vosotros tenéis algo bueno aquí y vosotros también algo bueno aquí. Pero yo os voy a decir dónde está la verdad. Se encuentra en lo único que es verdadero. Y este soy yo. Yo soy el camino, la verdad, y esta verdad va a dar un resultado. Para que sepas qué es la verdad, mira, la verdad tiene un resultado y es la vida. Tan sencillo como... La verdad no es una ideología, no es un pensamiento, ni es una idea, ni es una manera de pensar. La verdad trae vida y esa vida la que te enseña. La vida nueva en Cristo Jesús. Entonces la verdad no es yo tengo una ideología, yo tenía una ideología cuando estaba en el Islam y tú seguramente tenías una ideología y pensabas de una manera u otra porque estabas en el catolicismo o a lo mejor ni esto, eras, bueno, entre comillas ateo, porque al final los ateos no saben ni lo que creen. La mayoría que dice soy ateo, pues tú le preguntas y dice, eres ateo pero crees aquello y el otro y crees que vienes del mono y al final lo que quieres simplemente no rendirte a Dios y se acabó. No es que no crees en nada, ¿no? Entonces a veces yo cuando hablo con los ateos es lo que le digo, ¿tú crees en esto, en aquello y el otro? Sí, ¿tú lo has visto? Nunca. Mira, la mayoría de los españoles creen en la historia que está escrita, ¿sí o no? Y cuando os hablan del sí, del campeador y no sé qué, todos lo creéis, pero nunca habéis visto sí. ¿A qué no? ¿Alguno lo ha visto? Algunos dicen que es una historia real y otros dicen que es una mitología. No sé si lo sabéis. ¿Por qué? Porque vosotros, lo de hoy, os lo han dicho, está escrito en un libro de la historia, pero a mí me han dicho otra cosa, yo la he creído siempre. Nunca lo he visto. Entonces cuando viene a ateo dice, yo creo en lo que veo. Crees en la mayoría de las cosas que crees en ellas, nunca las has visto. Y a lo mejor algunas son más mentiras que lo que es Dios, que es verdadero, porque Él dice, oh hombre, te ha declarado Dios lo que debes de hacer.
Dice, hay una declaración suya. Y luego nos habla también que los cielos, la tierra, la creación, tu cuerpo como creación, declara que detrás de esto hay alguien. Dice, no tienes excusa tú. Es lo que nos dice el autor de Romanos. ¿Por qué? Porque la propia creación declara que hay un Dios creador. Y los científicos hoy no lo niegan, pero no quieren decir que es Dios. Una fuerza, no sé qué, y pueden liar muchas cosas, pero nosotros decimos que es un Dios creador. Entonces, por lo tanto, aquí nos dice, es una figura de un cuerpo, entonces nos habla de nutrirse de Cristo Jesús. Ese es el propósito. Entonces hemos dicho que no podemos. Y nos dice también, no es cosa matemática. ¿Vale? No es, digo, esto yo voy a creer y va a pasar esto. ¿No? Porque hay muchos que piensan que es matemático. Mira, yo creo y ya pasa esto y se acabó, y ya está. Y me quedo ahí. No, eso tiene sus implicaciones. Esto me implica a mí también. Entonces Dios cuando me salva, me mete en un cuerpo, pero me implica en que yo debo y tengo que someterme y obedecer a Dios. Entonces, el perdonar es una obediencia y pedir perdón también. El dar es una obediencia. Yo doy porque Dios dijo dar. El ayunar es una obediencia porque Dios dijo cuando ayunes. Y el orar es una obediencia. Pero ¿qué hacemos nosotros? Os lo voy a explicar así un poquito. Hablamos mucho de la oración, ¿sí o no? La oración hacemos mucha hincapié. Pero no es el mismo aquel que dijo cuando oras, dijo cuando ayunes. ¿No es la misma persona? ¿Qué pasa con el ayuno? Y no es la misma persona que dijo cuando oras y cuando ayunes, hay que dar. ¿Qué pasa con el dar? La oración es fácil, ¿sí? Yo pido a Dios, porque Él me da. Él hace todo. Es lo que hacemos en nuestras oraciones. Pero el ayunar soy yo el que tiene que ayunar. Y el dar soy yo el que tiene que dar. Entonces, todo lo que tiene que ver conmigo, a veces creo que tampoco es para tanto. ¿Habéis escuchado esas palabras? No, hombre, el ayuno no es una religión. Pero, pues dime lo mismo por la oración, entonces no oras, también no es una religión. ¿Me explico? A veces lo que nos implica a nosotros, siempre decimos que es una religión, es obras, es no sé qué, ¿sí? Pero aquí hay una implicación. De la ayuda mutua no os olvidéis, ¿qué está diciendo? ¿Quién no tiene que olvidar? ¿Soy yo el que no tiene que olvidar de ayudar? No lo dice aquí, lo dice en hebreo. De la ayuda mutua no os olvidéis. Pero aquí nos dice que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro que recibe su crecimiento para ir edificándose. Entonces nos está diciendo que nos tenemos que ayudar. ¿Cómo logramos ser compañeros y ayudamos? Primeramente nos dice que siguiendo la verdad, ¿sí o no? Cuando seguimos la verdad, entonces ya vamos a estar unidos y nos ayudamos. Entonces, siguiendo la verdad, nos unimos y nos ayudamos. Ahora bien, aquí nos dice que según la actividad de cada uno. ¿Qué actividad? ¿La actividad de qué? ¿Qué pensáis? ¿Actividad profesional?
actividad de un centro, actividad dada por los hombres. ¿Qué pensáis aquí? ¿De qué está hablando? Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cuando habla de la actividad propia de cada miembro, de cada cristiano, entonces tiene una actividad propia. Cada cristiano tiene actividad propia. Yo no soy Peter, Peter no es Paco, Paco no es... ¿Por qué? Cada uno tiene una actividad propia que es dada por Dios en el cuerpo. ¿Me explico? La actividad propia no es algo que yo decido. Es que Dios ya ha decidido ponerme en cuerpo y Él me dio una actividad en ese cuerpo para yo ejercitarla. Y eso se traduce según el don de cada uno. El don es un regalo que tú recibes de Dios para poder servirle, que es algo que no tienes. Es inmerecido, no lo tienes, no es tu capacidad, pero Dios te lo da a ti, personalmente a ti, y actividad propia, tú lo recibes para una razón, que es para el crecimiento. ¿De quién? De todos. No es crecimiento solamente mío, es crecimiento tuyo y el mío, estamos en el conjunto creciéndose y nos pone, ¿cómo? En amor. Eso en 1 Corintios lo explica capítulo 12 y el capítulo 13. En amor lo explica de otras maneras. Porque el apóstol Pablo, todas sus cartas se entrelazan en el mensaje. Entonces aquí dice, edificándose en amor. En 1 Corintios habla de los dones en el 12 y el 13 habla del amor. Os enseñaré un camino más excelente, que es el amor. Es decir, la edificación y la actividad propia debe de ser movida por el amor. El amor primeramente hacia Dios y luego hacia mi prójimo. La existencia de muchos nos dice que tiene y determina. Mira, vamos a leerlo en 1 Corintios capítulo 12. Aquí nos habla del cuerpo, lo que hemos leído. ¿Cuánto tiempo, Simona? Vale, ya está. Voy rápido, vamos a leer solo los versículos y ya. Es que es un tema un poco 12, 20, hasta el 27, ¿no? Bueno, aquí deberes de los cristianos. Entonces en el 12 nos dice gozaos. No. En el 12 nos habla de los dones, ¿no? Entonces nos dice del 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Siempre el ejemplo es Cristo, no se puede dividir. Porque por un solo espíritu fuiste todos bautizados y un cuerpo que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, o los redimidos, o los santos, o los apartados para Dios. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio que a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estará el oído? Si todos fuesen oídos, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es, ¿qué? Uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo parecen
que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos con más dignidad o dignamente. Los que de nosotros son menos decorosos se tratan con más decoros, porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó al cuerpo que, dando más abundante honor al que le faltaba, más que no para que no haya desvanecencia, no me sale, en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen que se ayuden mutuamente, se preocupan los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois, ¿qué? El cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego a profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. ¿Son todos acaso apóstoles? Entonces ya sigue diciendo. Pero aquí nos dice que Dios puso en el cuerpo y pone en cuerpo y nos pone nombres de cada uno, ¿no? Y aquí nos dice que el cuerpo es uno. Y si uno se duele, todo el cuerpo se duele con él. Esto, una variedad dentro de la unidad. Mejor explicado, no, imposible. La existencia de muchos nos dice quién determinó. ¿Quién determinó? Dónde yo debo de estar y dónde debe de estar cada miembro. ¿Y qué nos dice? Que Dios, Él lo ha determinado, y Él dice, a unos puso Dios en la iglesia. Entonces, ¿quién los puso? El mismo Dios. Yo no he determinado dónde voy a estar, lo hizo el Señor. Entonces, con esto uno puede estar tranquilo y no luchar por donde debe de estar si Él ha recibido a Jesús como el Señor y Salvador. Entonces, y nos dice qué clase de cosa o qué clase de actividad deberíamos hacer. ¿Qué clase de cosa o actividad debemos de hacer? Entonces, la cosa que debe de hacer un profeta, ¿qué es? ¿Qué actividad tiene un profeta? Profetizar, ¿sí? Un pastor, pastorear. Un maestro, enseñar. ¿Sí? El que hace milagro, ora por los enfermos. Y el que habla en lengua, pues que habla en lenguas. Tan sencillo como esto. Entonces, tanto el lugar como la actividad, no soy yo el que la escoge. Es Dios el que lo hace. Entonces, si es Dios, eso debe de ser naturalmente espiritual en mi vida. No hay un esfuerzo para hacerlo porque el Señor ya lo hizo. No sé si me explico. Hay un esfuerzo en orar, en ayunar, en buscar a Dios, pero en lo que soy, no. Soy lo que soy, ¿qué dijo el apóstol Pablo? Por la pura gracia de Dios. Sin merecerlo, Dios me puso en este lugar. Y cuando uno entiende eso, su trabajo le es más fácil. No estoy diciendo que no le es complicado ni le va a sufrir. Estoy diciendo que le es más fácil aceptarlo, porque sabe que no es decisión suya. Y es más fácil. No se compara con otros. No sé si me explico. No voy a ser lo que no soy. Si soy mano, soy mano. No quiero ser ojo porque es imposible. Y aunque no quisiera ser mano, no voy a dejar de ser del cuerpo. Es lo que nos está diciendo aquí. Entonces, si el desarrollo del compañerismo cristiano en el ejercicio de los dones, entonces nos desarrollamos en el compañerismo y cuando ejercitamos nuestros dones según Dios.
Entonces ya tenemos compañerismo. Entonces yo sirvo contigo y tú sirves conmigo y no tenemos ningún problema porque yo acepto mi condición y mi posición y qué cosa debo de hacer porque Dios me puso a hacerla y tú aceptas la tuya. ¿No? Mi mano izquierda ayuda a la mano de derecha sin yo esforzarme mucho. Digo que al final, mira, yo quiero abrir una botella, lo abro. La izquierda coge, la derecha abre. ¿Por qué? Porque es su trabajo en el cuerpo. Y si soy zurdo, pues lo cogeré con la derecha y lo abro con la zurda. Y si no tengo mano, pues con la boca. ¿No? Porque algunos seguramente pensaría esto. ¿No? Y algunos dicen, si no tengo ojo, pues no pasa nada. Los ciegos también pueden servir a Dios. Nosotros tenemos ahí en Barcelona un Mateo que está ciego y sirve a Dios. Y tú le ves cómo sirve a Dios. Mira, muchos de lo que vemos, la verdad que ni hacen las cosas que lo que hace él. Sí o no, algunos lo conocéis. Ha estado en lavandería muchísimos años, lavando la ropa de los chicos, los dobla, la lava, la tiende, baja, limpia los baños, alucinante. Y es ciego, ¿no ve? Digo que al final los ciegos también tienen un trabajo en el Señor. Dios no menosprecia a ninguno. Y los cojos también. Ve ir y llamar a los cojos, a los ciegos que vengan, les dijo Jesús a los discípulos. Porque lo que tenían que servir, que eran completos, que tenían teología, no querían. Y lo que aparentemente no tenían nada, Dios dijo, llamarles que vengan aquí. Entonces, no soy yo el que determina lo que soy, sino es el mismo Dios. Entonces, ya Él nos pone en acción. En Romanos capítulo 12, versículos 5 y 8, y Efesios 4, 7, lo que hemos leído, el creyente tiene el Espíritu Santo y ahora debe saber qué don tiene y ofrecerlo al servicio de los demás para el crecimiento y la edificación de la iglesia y nuestra vida a la vez. El creyente ha recibido el don mediante el Espíritu Santo y debe de saberlo, porque si no lo sabe va a estar sirviendo, como has dicho antes, profesional, ¿no? Profesionalmente. Y si has traducido a la Biblia, asalariado. Y asalariado, ¿sabes lo que le pasa? Dice, cuando ve el lobo venir, ¿qué hace? Se escapa. Huye. Ese es el asalariado. Asalariado no es el dueño, ¿sí? Tú cuando eres asalariado, nunca sientes las cosas como el dueño. Trabajas por un sueldo, pero el dueño no trabaja por un sueldo. Trabaja porque es dueño, porque es suyo. ¿Sí o no? Entonces, el Señor es el dueño de la iglesia y Él nos da don, pero no para como asalariados. Mira, pues yo ya he acabado mi trabajo, no, es la hora, no sé qué, pues bueno, barbaridades que se dice por ahí. Servimos al Señor y el Señor, cuando me dice y donde me pone, ¿por qué? Porque Él quiere edificar la iglesia y me dice, yo te he dado esto, no para que tú lo disfrutas y estás con Él, sino para que ofrecerlo al crecimiento de la iglesia. Para que la iglesia sea, hemos dicho Romanos capítulo 12, ¿no? Versículos 5 y 8. 12, 5 y 8. Así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía usase conforme a la medida de fe, sigue en el 7, o si es de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza en el 8, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, solicitos, el que hace misericordia con alegría. ¿Contento? ¿Estás ayudando contento? ¿Sabes? El ministerio nuestro de reto
es un ministerio de misericordia. No sé si lo sabéis. Misericordia quiere decir alguien que ve la miseria de alguien y hace algo para ayudarle. Yo llegué a Reto con mucha miseria y alguien que Dios ha llamado hizo misericordia conmigo con alegría. Y yo he visto a los cristianos, entonces en esta unidad, y que me mostraron el versículo primero que hemos leído, para que todo el mundo crea que tú me has enviado. ¿Lo veis? Tan sencillo como esto es el Evangelio. Y profundo a la vez. Misericordia con alegría. Ayudas a la gente con alegría, con gozo. ¿De verdad quieres que la gente salga adelante? Es lo que hicieron conmigo. Es como me ayudaron a mí. Y era complicado, ¿eh? Yo de chico era muy complicado. Y seguramente muchos de los que estáis aquí no me aguantaríais. Pero Dios puso gente que tenían el que hace misericordia con alegría. Y puso gente, el que preside con solicitud, estaba en solicitud. Y el que repartía con liberalidad, repartía conmigo. Y el que me exhortaba también lo hacía, la exhortación. Y así. Cada uno de los que estaban ahí, de los cristianos, del don que él tenía, eso me ayudaba a mí. Pero ayudaba sobre todo a los creyentes a estar unidos y Dios me tocó y me hizo creer. Nos amamos los unos a los otros por una sencilla razón, porque Dios nos amó primero y porque también queremos que la gente crea en el Señor, pero crea para beneficio tuyo. Tú cuando crees, tú eres el mayor beneficiado. No soy yo. Te vas a beneficiar tú de la paz, de la tranquilidad, del perdón de pecado, de ser hijo de Dios, de las bendiciones y las promesas que hay en Dios. Tú eres el que más te beneficias, pero una vez que tú eres beneficiado, tú quieres compartirlo con otros que se benefician, no quieres guardarlo ni esconderlo. Entonces, y eso te produce en ti una alegría y haces misericordia. Entonces, con alegría y con gozo. Yo os animo, mejor dicho, si os animo, yo he dicho que os voy a desanimar, ¿no? Entonces, mejor dicho, Dios nos anima, anímate y sé valiente. Entonces, nos anima a creer que es por la fe en Jesús, pero nos anima también a practicar lo que hemos recibido con Dios y hacer copartícipe a los demás de lo que hemos recibido y buscar hacer misericordia con alegría. Cuando tú llegaste aquí, ¿cómo estabas? ¿Te habrían gustado ayudarte con alegría, con gozo? ¿Sí o no? Haz lo mismo cuando ves uno que entra. Sé con esta gana, voy a ayudarle. Y si sois 3 cristianos, vamos a ayudarle. Mira, nosotros compartíamos trabajo. Hacíamos una historia muy... Por la noche, todo el mundo tenía que estar en la cama hablando con su sombra de Jesucristo. ¿Y sabes qué? Un día Dios me habló a mí, hay mucha gente, ¿cómo puedes hablar con ellos todos en una semana? Es imposible, ¿sí? Porque no éramos pocos. Pero un día Dios me habló y dijo, no, Camel, eso es posible. Desayuna en una mesa, come en otra mesa y cena en otra mesa. No acabas la semana y hablas con todos. Lo intenté, 3 días hablé con todos. Porque cada mesa era 6 personas. 6 por 3, 18. 18 por 3, ¿cuántos son? ¿Cuánto? 18 por 3. 18 por 2 son 36. 54. 54 personas en 3 días. En 6 días, 108. No hay excusa de que no puedo hablar con todos. Es una excusa. Simplemente aplica la ley de Dios. Ama a la gente. Ama a las personas.
Cuando le ves, dice, voy a ayudarle, de verdad. Y no puedo con él, Señor, dame amor. Dame ese corazón misericordioso, igual como me ayudaron a mí. Quiero que no vuelva a ser la misma persona. Quiero que su vida mejore, igual como tú. Eso a amar a los demás, ¿cómo? Como a ti mismo. Es dejar de ser egoísta. ¿Sí? Y para esto hay que dejar de ser orgulloso. Porque humillaos bajo la mano poderosa de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo. Es por donde empieza Dios a trabajar con nosotros. Sí, siempre, antes yo pensaba que la gente resistía a Dios, pero con el tiempo me di cuenta que no hay nadie que resiste a Dios, sino Dios resiste al orgulloso. ¿Tú crees que estás resistiendo a Dios? Yo te digo, no pierdes tiempo, que Dios te está resistiendo. Tú crees que estás resistiendo a Dios, porque Dios resiste al orgulloso, punto. Le resiste, es que no le deja disfrutar de ninguna cosa de Él. Ahí está parado, por eso se enfadan, por eso se molestan, porque Dios le resiste, porque Dios empieza por la humildad. Me humillo bajo su mano poderosa. Señor, te pido perdón, soy pecador, perdóname. Cuando empieza así uno, creo en la salvación, porque creer en Jesucristo es una humillación, nos debemos de humillar. Entonces que Dios os bendiga mucho. Si queréis, si os parece bien, los dejamos así, oramos, solo una oración, y me gustaría de verdad que llevas esa palabra contigo en tu corazón. Dice, yo quiero ser una persona. Cuando habla de edificar, de ser de beneficio para otros, no solamente el reto. Yo no te estoy diciendo que te quedas el reto. Te estoy diciendo, acepta a Jesús como Señor y Salvador y recíbelo, y cuando creas en Él, que Él murió por ti, deja que Él te lleve, porque Él es el que hace la obra. Se acabó. A mí yo me he quedado aquí, no porque yo quería quedarme aquí, porque el Señor me dijo, Señor, Camel, tú te quedas aquí. Aunque yo quería irme, siempre me quedaba. No sé por qué, pues aquí estoy. ¿Por qué? Porque no es obra nuestra que el Señor llama. Entonces, esto, que te lo llevas contigo, que piensas en ello, que de verdad que meditas, y si eres cristiano, acuérdate, o cristiana, de la unidad y el compromiso que tienes con Dios, de ser compañero, compañera, hermano y hermana, y de compromiso que tienes con lo que has recibido, de ponerlo al servicio de los demás. Entonces, Señor, te damos las gracias por todas las bendiciones que nos has dado, Señor, por habernos salvado, por habernos perdonado y por cada don recibido de tu mano, Señor. Gracias por permitirnos servirte en tu cuerpo, que es tu iglesia. Ayúdanos a ver nuestro lugar, a reconocer nuestro don para poder servirte. Pero ayuda a aquellos que no te conocen, Padre Santo, por medio de tu Espíritu Santo, que convence de pecado, de juicio y justicia. Toca los corazones. Ten misericordia de cada persona que no te conoce, Señor. Ayúdale a acercarse a ti, a aceptarte como su Señor y Salvador, y recibir el perdón de sus pecados para gloria tuya, Jesús. Gracias, Señor, por permitirme estar hoy aquí, entre mis hermanos y aquí en este lugar. Te pido, Señor, que tú bendigas a cada persona que está hoy aquí, cada hermano que está hoy aquí. Te pedimos también que derramas de tu sanidad sobre la vida de Paco. Oh Padre, Señor, por favor, cuida de él. Sigue tú utilizando su vida, Señor. Por favor, Padre, te lo rogamos, Señor. Cuida de cada enfermo, derrama de tu sanidad sobre cada vida y de tu bendición. Padre, en el nombre de tu precioso Hijo Jesucristo. Amén. Que no se desvíe mi alma, que tras cosas vanas
soy